Muy buenas mañanas, tardes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. Estaré con ustedes en esta última etapa del diplomado de lógica jurídica electoral y hoy vamos a platicar sobre las tablas de verdad. Unas cosas que probablemente algunas y algunos de ustedes habrán visto en la secundaria, otros en la preparatoria, pero seguramente vieron una primera variante de las tablas de verdad. Y seguramente no habrán visto ningún enfoque en materia jurídica y todavía mucho menos enfocado en materia electoral, pero vamos a dar unos ejemplos básicamente de qué tratan las tablas de verdad. Es un tema largo y además la sesión pasada tenía yo alguna pequeña molestia, pero ya salí. Espero que salga bien, estoy en tratamiento, pero nos quedamos platicando sobre la lógica modal y variaciones modales. Y básicamente, pues estuvimos platicando de las formas de traducción al lenguaje analítico. Solamente comentar sobre las tablas sobre esta lógica modal, que una de las modalidades es la tabla de verdad. ¿Qué peculiaridad tiene la tabla de verdad? Pues vamos a echarles un vistazo, vamos a arrancar de una vez porque es un tema podría parecer complejo en algún momento si no lo vemos con detenimiento. Algunas ideas sobre la tabla de verdad. Las tablas de verdad, miren, las tablas de verdad, de hecho, como las conocemos ahora, las creó este señor de la izquierda que se llama Charles Sanders Peirce, que fue fue el padre del pragmatismo norteamericano. Un gran lógico, de hecho, estudioso de la abducción, que es una figura que hoy en día se utiliza mucho en materia cognitiva, en materia de epistemología. Y quien perfecciona las tablas de verdad en el siglo XX es Ludwig Wittgenstein, señor que ven ustedes a la derecha de Charles Sanders Peirce y que no tiene barba. Las tablas de verdad, de hecho, como tablas, les digo que las diseñó Charles Sanders Peirce y las perfecciona Ludwig Wittgenstein. Pero la estructuración o el contenido de las tablas propiamente data de la época de los expertos en lógica de la antigüedad. Y no me refiero a Aristóteles, sino me refiero a los estoicos. Es dentro del mundo clásico, las escuelas de lógica básicamente se dividen en dos partes. La escuela aristotélica tradicional, que es donde se estudiaba el silogismo, y la escuela de un grupo que surgió como 100 o 200 años después de la muerte de Aristóteles, que fue conocido como el grupo de los estoicos. La palabra estoa significa en griego puerta o puerto. Y de hecho, la estoa, la escuela de los estoicos, se establece en las zonas de los puertos, donde estaban precisamente el arribo de las naves que venían de otras partes. La estoa en Atenas era prácticamente una zona que estaba cerca del puerto. Por eso se le llama la escuela de los estoicos. Y los estoicos desarrollaron una forma de desarrollo de inferencia lógica, una forma de razonamiento lógico y cómo se podría inferir. En principio, toda esta idea de las condicionales es una idea que nace en el pensamiento de los estoicos. Esa es una idea importante. Y ahorita voy a hablar del origen de los estoicos. Y la otra es que lo que hoy llamamos conectores lógicos también fue creado por los estoicos. Entonces, la idea de condicional de si algo, entonces otra cosa, es estoica. Y también el planteamiento de los conectores lógicos, que ahorita vamos a platicar de ellos. Pero antes de eso, me gustaría hacer una diferencia en lo que llaman en el mundo hebreo Devarim y Mishpat. ¿Y por qué les hablo del mundo hebreo? Porque los estoicos, aunque vivían en Atenas, tenían un origen semítico. Zenón de Sitio,
Crisipo de Solos y, por ejemplo, Panecio de Rodas. Todos ellos eran personas que tenían origen semítico, es decir, podían pasar más por judíos que por griegos. Aunque vivían en Grecia, en realidad ellos eran semíticos, eran semitas. Entonces, su cultura era más parecida a la cultura hebraica y las formas que tienen de razonamiento son más más hebreas o más semitas que griegas. Es como si nos preguntáramos de los libaneses o de los judíos que viven en la colonia tal, aquí en la Ciudad de México, la colonia Roma de la Ciudad de México, Tecamachalco hay muchos judíos, en Polanco hay muchos judíos, son mexicanos, viven en México, pero son judíos. Los estoicos es una escuela que estaba en Grecia, en Atenas, que efectivamente eran gente que hablaba griego, pero ellos eran de origen semítico. Esto se los digo porque el desarrollo de la lógica semita es diferente al de la lógica griega. Y ahorita les voy a explicar por qué hay una serie de diferencias aquí y qué tienen que ver las tablas de verdad con esto. Los hebreos distinguían enunciaciones jurídicas de dos tipos. Los devarim, que son enunciados que orientan acciones a modo de intimaciones. Por ejemplo, devarim son los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no desearás a la mujer de tu prójimo. Estos son devarim, ¿no? ¿Por qué? Porque si no cometes un pecado y te vas a ir al infierno. Y los mishpat son juicios condicionales a modo casuístico. Mishpat es lo que hacía, por ejemplo, Yahvé Dios cuando hablaba con Abraham. Si dejas Ur de los caldeos y te vas a Canaán, te daré mujer, hijos, riquezas, ganado, terrenos, ¿no? Oiga, y si no voy, no, si no vas, yo no te voy a dar nada, pero yo te estoy haciendo un ofrecimiento. Bueno, esto es precisamente un mishpat. Y esta forma condicional la desarrollan más los hebreos y los semitas que los griegos. De hecho, la lógica aristotélica, que es la predominante en el mundo griego, tiene esos razonamientos de tipo silogístico. Premisa mayor tal, premisa menor esta otra, tal. Premisa mayor, todos los hombres son mortales, premisa menor, Sócrates es hombre, entonces, por lo tanto, Sócrates es mortal. Esa sería la lógica de los griegos frente a la lógica de los estoicos. Y las tablas de verdad que desarrollan Charles Sanders Peirce y Ludwig Wittgenstein se parecen más a las lógicas de inferencia de los estoicos a finales de la era antigua y principios de la era cristiana. ¿Qué tiene la tabla? La tabla muestra lo que se infiere a partir de una narrativa específica. La narrativa dice tal cosa, entonces la tabla nos dice lo que se puede inferir a partir de esa narrativa. Si cambia la narrativa, cambia lo que se infiere de la afirmación. Pero la tabla permanece de una forma estable. La tabla puede ser tan larga y tan extensa como ustedes quieran, pero cuando hablamos de la tabla más básica, hablamos de una tabla con dos proposiciones. Aquí tenemos la proposición P y aquí tenemos la proposición Q. Pueden ser dos proposiciones distintas. De hecho, son dos proposiciones distintas, pero pueden estar relacionadas de cierta manera, una con otra, con algo que vamos a colocar en este casillero de aquí, que se llama conector lógico. Conector lógico. Si voy muy rápido, por favor, deténganme para que pueda reexplicar o tratar de exponer de una manera más clara la tabla de verdad. No sé si hasta aquí hay alguna duda de lo que he platicado, de lo que he expuesto. ¿No? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno. Nancy, le pido por favor se apague su micrófono. Creo que anda encendido su micrófono. Muchas gracias. Bueno, si no hay dudas, entonces continuamos. La tabla de verdad, les digo, como la concebimos, es un invento de Charles Sanders Peirce. Y tenemos dos proposiciones, una proposición aquí, una proposición acá, y aquí en medio vamos a poner un conector lógico. La tabla de verdad
lo que nos dice es qué pasa cuando una de las proposiciones es verdadera y la otra es falsa. O cuando las dos son verdaderas. Por ejemplo, aquí en esta primera línea, la afirmación P será verdadera y la proposición Q será verdadera. Por ejemplo, P es ir al parque. Por ejemplo, si yo le digo a mi hija, vas a ir al parque, vamos a ir al parque y te voy a comprar un helado. P es ir al parque, aquí puede ser verdadero, que va al parque, y Q, comprar un helado. Y aquí estamos diciendo que es verdad que voy al parque y es verdad que le compré un helado. Aquí estoy diciendo que es verdad que vamos al parque, la proposición P es verdadera, pero Q va a ser falsa. No le compré el helado. Aquí no fuimos al parque y aquí es verdad que le compré el helado. O sea, nada más compré una parte. Y aquí ni fuimos al parque ni compré el helado. Es falso tanto una como la otra. Entonces, la tabla de verdad se maneja en esta relación de qué pasa si las dos son verdades o las dos son mentiras o una es verdad y la otra es mentira. De hecho, así están. Aquí las dos son verdad, acá abajo las dos son falsas. Aquí en la primera es verdadera, en la segunda es falsa. Aquí la primera es falsa y la segunda es verdadera. Ahora, ¿por qué son cuatro bases? Porque es la forma en que combinamos dos elementos. Si tuviéramos tres variables, todavía tendremos que irnos a una variación mayor. Tendríamos que poner que las tres sean verdaderas, la primera y la segunda verdadera, la última falsa, la primera verdadera, la segunda falsa y la tercera verdadera, la primera verdadera y las dos siguientes falsas, o que sean falsas las cuatro. Las tres. La tabla se hace todavía mucho más larga. Si aquí tiene cuatro variables es porque son dos elementos. O las dos son verdaderas, la primera es verdadera y la segunda falsa, la primera es falsa y la segunda verdadera, o las dos son falsas. No hay más variables. Si hubiera tres variables, sería más larga. Y si tuviéramos cuatro, todavía más larga la tabla y podríamos ustedes tener un infinito número de tablas. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar solamente con dos variables para que sea más fácil entender las tablas de verdad en esta sesión. Vamos a ver la primera tabla de verdad. La primera tabla tiene un conector lógico. Como verán ustedes, estoy conservando mi tabla. Tengo mi proposición P y mi proposición Q. Y tengo aquí que las dos proposiciones son verdaderas, o la primera es verdadera y la segunda falsa, la primera falsa y la segunda verdadera, o bien las dos son falsas. ¿De acuerdo? Ahora, el primer conector lógico del que vamos a hablar se llama conjunción. La conjunción se expresa en una tabla de verdad por el símbolo de un punto. Ahí está ese punto. ¿Esto cómo se lee? Se lee I. Aquí estoy diciendo P y Q. P y Q. ¿De acuerdo? El puntito significa la conjunción Y. Y aquí lo que estoy diciendo es P y Q. Por ejemplo, si la primera afirmación P es te voy a llevar al parque, yo le dije a mi hija Daniela, te voy a llevar al parque, ¿no? Y te voy a comprar un helado, Q es comprar un helado, ella va a decir, bueno, vamos a ver si es verdad. Entonces, fue verdad que la llevé al parque, en esta primera línea, es verdad que la llevé al parque y es verdad que le compré el helado. Parece que le cumplí la conjunción de las dos cosas que van a pasar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí en medio, esta línea en la que la proposición P es verdadera, la proposición Q es verdadera, la conjunción es verdadera. En esta segunda línea ocurrió que fue verdad que la llevé al parque, pero pues ya no estaba el Señor de las Nieves, ni estaba la paletería abierta. Entonces fue falso que le comprara la paleta o el helado. En ese caso, mi hija Daniela diría, bueno, sí me llevó al parque, pero no me compró mi helado. Y él me dijo que me iba a comprar la paleta, que me iba a llevar al parque y me iba a comprar un helado. Y nada, me llevó al parque. Entonces, la conjunción P y Q es falsa, porque solamente se cumplió una de las dos, pero no las dos. Y la promesa era llevarlo al parque y comprar un helado. En la tercera línea, no la llevé al parque, ya era muy oscuro, estaba muy tarde, pero enfrente hay una nevería y la llevé a comprar su helado.
Entonces fue verdad que le compré el helado, pero fue falso que la llevara al parque. Y ella seguramente va a pensar, me dijo que me iba a llevar al parque y me va a comprar mi nieve. Nada más me llevó a la nieve, no me llevó al parque. Entonces la proposición P y Q es falsa. Y luego, al final, pues ni la llevé al parque ni le compré el helado. Iba a decir, qué gacho, no fuimos a ningún lado. Entonces, esta proposición es falsa. En una conjunción, la tabla lo que nos dice es que es verdad la conjunción solamente si las dos proposiciones son verdaderas simultáneamente, como lo señala esta primera línea. Ok. ¿Comentarios o dudas hasta aquí? ¿Se entendió la primera tabla de verdad? Sí. Sí, perfecto. ¿No hay dudas? Entonces, Pedro Alcibiades, ¿te acuerdas de tus clases de secundaria con esto? Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver, ya vimos la conjunción. Ahora vamos a ver la disyunción. La disyunción uno de los símbolos matemáticos con los que se representa es esta especie de V. Aquí lo que estamos diciendo es P o Q o las dos. Las opciones son P o Q o las dos. O sea, es P o Q o las dos. Así es como se lee esto. Es una O. Pero es una disyunción porque es la primera, digo, es una o es la otra o son las dos. Entonces, fíjense, vamos a poner un ejemplo del Código Civil, que es más fácil así. El Código Civil señala que una persona adquiere personalidad jurídica si desprendida del seno materno, P, se registra, o Q, o vive 24 horas, o las dos cosas, la registran y vive 24 horas. ¿De acuerdo? En este caso, es verdad que desprendido del seno materno la registraron, P, y también es verdad que sobrevivió más allá de 24 horas. En este caso, la conjunción es verdadera, porque era o una o la otra o las dos. Y en este caso, las dos son verdaderas, entonces verdadero. En esa segunda línea, es verdad que la registraron, pero no sobrevivió las 24 horas. Es falso que viviera 24 horas. Pero como la disyunción señala una o la otra o las dos, pues aquí por lo menos una fue verdadera. Fue registrada. En la tercera línea, no fue registrada, pero sí vivió más de 24 horas. Ya luego la registrarán. Y como la disyunción nos dice o una o la otra o las dos, pues aquí también hay una verdadera y por lo tanto también ahí es verdad. La última línea de la tabla de verdad lo que nos dice es que esta pobre criatura ni vivió las 24 horas, ni fue registrada en ese lapso. Por lo tanto, ni una ni la otra, ni tampoco las dos. La disyunción nos da la siguiente regla: solamente es falso cuando las dos son falsas. La conjunción es verdadera cuando las dos son verdaderas, la disyunción es falsa cuando las dos son falsas. ¿De acuerdo? Vamos a la tercera tabla de verdad. Bueno, es decir, a la tercera pregunta sobre la disyunción. Sí, doctor, es que en la última línea, esta es la de la disyunción. Entonces, si es verdadera cuando las dos son falsas, entonces aquí no, en la última línea no sería verdadero. No, ¿por qué habría de serlo? Ay, es ¿Por que qué? porque decía, la disyunción es verdadera si las dos, si los No, dos enunciados son verdaderos o falsos. no. La disyunción lo que nos dice es que es verdadero cuando una es verdad o las dos son verdaderas. Ok. En la primera línea, las dos son verdaderas. En la segunda línea es verdad una, pero no la otra. Ujú. En la tercera línea, la primera es falsa, pero la segunda es verdadera. Por eso, o es o una o la otra, o las dos.
En estos casos es verdad, pero aquí ni es verdad la primera, ni es verdad la segunda. Por eso es falsa. Ok. Voy a seguir pensando. Ay, sí, No, gracias. no, piénsalo así, piénsalo así. Ajá. No vivió 24 horas la criatura, ni tampoco la registraron. ¿Adquirió personalidad jurídica? Ah, claro, sí. Sí, porque vamos sobre la premisa de la obtención de la calidad de, pues, de persona, pues jurídicamente. Así es, jurídicamente hablando, la adquiere desprendida del seno materno, viviendo 24 horas o habiendo sido registrada. En la primera línea sobrevivió 24 horas y la registraron, pues es verdad. No, no solamente fue una, fueron las dos, entonces es verdad. En la segunda línea, así, en la segunda línea, sí la registraron, pero no vivió 24 horas. De todos modos, como la registraron, sí adquirió personalidad jurídica. Ajá. En esta tercera, vivió 24 horas, es verdad que vivió 24 horas, pero no la registraron todavía. De todos modos, es verdad que adquirió la personalidad jurídica porque vivió más de 24 horas. Ujú. Pero aquí ni vivió 24 horas ni la registraron. No adquirió personalidad jurídica. Ya me quedó claro, sí. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, ¿Alguna sí. otra duda? Bueno, estoy poniendo ahorita unos ejemplos muy suavecitos. El tercer conector lógico, la tercera tabla de verdad, la exclusión. También es una O, pero fíjense, es una O que se escribe así como una O, pero con una S en medio. Aquí lo que estamos diciendo es, vamos a poner que P es que nació niño y Q es que nació niña, ¿sí? Vamos a hablar de sexo de nacimiento. Entonces, el registro civil señala que por lo menos de nacimiento físicamente o es hombre o es mujer, ¿sí? O persona gestante. Pero todavía no está gestando, ¿no? Hombre o mujer, ¿no? P es hombre, mujer es Q. Es o una o la otra, pero no las dos. Y aquí llega una persona y dice, nació niño y nació niña. ¿La exclusión es verdadera o es falsa? Falsa. Es Falsa. falsa, porque o es una o es la otra, pero no las dos. Aquí nos están diciendo que sí fue niño, pero no fue niña. Entonces la exclusión es, Verdadera. si mexicanos dijeron, verdadera. Muy bien. Luego, aquí no nació niño, pero nació niña. La exclusión es, Verdadera. Verdadera. exactamente, muy bien. Y acá, pues esta criatura debe estar muy feita porque no fue registrado ni como niño ni como niña. ¿Esto es posible? Falso. Eso es falso. Ahí. Ya me fui hasta abajo, perdón. Ahí está la exclusión. ¿Se entiende la exclusión? Entonces, la exclusión es cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas, es falso y solamente es verdadero si una es verdadera y la otra es falsa. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre la exclusión? ¿No? No. Perfecto. Bueno, ahora vamos a dejar un ejercicio. Bueno, fíjense bien. ¿Para qué sirve una tabla de verdad con conectores lógicos? Sirve para muchas cosas. Bueno, a ver, les voy a pasar este videito que tiene un problema que puede resolverse con tabla de verdad.
La condesa volvió al castillo. Solo había estado fuera para tomarse un aperitivo. Bajó a las mazmorras, donde se encontraban los mayores horrores de la noche. ¿Dónde estaba su repulsivo y desagradable criado? ¿Dónde estaba el hermoso Migor? Dios mío, está atontado. Es que no lo ve. ¿Qué pato perdió el horrible asesinato? Porque esto no era un simple picotazo. Fue Dani. Oh, delicado. ¿Quién le arrebató un gran trozo de su cuello? El joven Dani dice: yo no fui, señora. Pero delicado afirma: Sí, fue Dani. Yo no lo hice. ¿Qué pasa? Yo no ensuciaría mi pico con este hombre. sus poderes extrasensoriales le dicen que dos patos están mintiendo. Solo uno dice la verdad. Duncan y Dani lo niegan. Y Delicado acusa a Dani. ¿Quién fue el terrible asesino? Bueno, ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con las tablas de verdad? Aquí les voy a poner un ejemplo de cómo esto nos puede ayudar a resolver este tipo de problemas. Tenemos a los tres personajes que son Dani, que dice yo no fui, Delicado, que dice fue Dani, y Duncan, que dice yo no lo hice. Y fíjense, aquí tenemos una tabla donde hay tres variables, que los tres sean verdaderos, los dos primeros son verdaderos y el siguiente falso, el último falso. El primero es verdadero, falso en el medio, pero el último es verdadero. O el primero es verdadero y los dos son falsos. Y a la inversa, es falso y dos verdaderos, falso, verdadero, falso, 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 verdadero y falso, falso, falso. Llegamos a los tres. Como ven aquí tenemos 9, perdón, son 2, 4, 6, 8 variables. En la media eran 4. Si son 2, son 4. Si son 3, son 8. ¿No? Y si son 5, pues va subiendo, ya serían 16 variables. Que los 4 sean verdaderos, que los 3 primeros sean verdaderos y el último falso, y efectivamente ahí pone el 4, ¿no? Podríamos pensar que la primera condición es más sencilla porque Delicado dice que fue Dani y Dani dice que no fue. Entonces, uno de los dos está mintiendo. O los dos están mintiendo. O los dos dicen la verdad. Si los dos dicen la verdad no es posible porque Dani dice que él no fue y Delicado dice que fue Dani. Por lo tanto, no puede ser que los dos sean verdaderos. Si estamos buscando una verdad en la afirmación, no nos sirve la exclusión, no nos sirve la disyunción, porque la disyunción diría que solamente es verdadero si es uno o el otro o los dos. Y aquí no puede ser que los dos estén diciendo la verdad. Tampoco puede ser una conjunción, porque también sería verdadero si los dos son verdaderos. Solamente podría ser una exclusión, que uno diga la verdad y el otro no. ¿De acuerdo? Si están ustedes de acuerdo en esto, pues de acuerdo a lo que la tabla de verdad nos dice que si los dos son verdaderos es falso. En este caso los dos son falsos, pero podría ser verdadera esta y esta opción. También estas de acá, estas de acá. Pero en este caso, como es una exclusión y tiene que ser uno de los dos verdaderos, si los dos son falsos, también es falso. Entonces sabemos que por lo menos es verdadero si Dani tiene la verdad y el otro está mintiendo,
o si Delicado tiene la verdad y Dani está mintiendo. Este es nuestro campo donde se va a dar la verdad posible. Ahora bien, nos queda el tercer personaje, que es Duncan, que dice, yo no lo hice. Yo no lo hice. Ahora tenemos que averiguar, dado que alguno de los dos está diciendo mentira y el otro está diciendo verdad, vamos a ver esta posibilidad. Pero vamos a ver el valor de la conjunción en razón de lo que dice Duncan. Si es una exclusión, en la que uno dice verdad y el otro dice mentira, si los dos son falsos, es falso. Aquí la exclusión dice que si son dos verdades, son falsos. Ahora bien, si es falso y aquí es falso, pues tampoco tenemos una relación verdadera, ¿no? O sea, si es falso que fue Dani y él dice que fue Dan, podría ser verdad que él no lo hubiera hecho. Ahora bien, fíjese bien aquí. Aquí ya estamos en la posibilidad de que haya una verdad entre estos dos. Es verdad que alguno de los dos está diciendo la verdad. En este caso, es posible que Duncan diga la verdad, que él no fue. Aquí podría ser verdad si él no dice la verdad y él no dice la verdad, podría ser que aquí fuera verdadera. Digo, que fuera verdad aquí podría ser verdad. Vamos a pensar que efectivamente no fue Dan y Dan esté mintiendo. Pero también si no fue él, también es cierto que no fue Duncan. Y el que estaría mintiendo sería Delicado. Los dos dicen la verdad y él está mintiendo. ¿Se ve? Esto es en lo que toca a los conectores lógicos. Y los conectores lógicos nos permiten ver qué posibilidad sí es verdadera y cuál es falsa. Hay que ver si es verdadera una o verdadera la otra. Pero es una forma de ver por inferencia si alguien está diciendo algo que es verdadero. Claro, habría que ver las proposiciones que tienen las partes, pero ahí tienen una posibilidad para ver qué es lo que está diciendo la tabla de verdad con respecto a unos y otros. Entonces, en cuanto a los conectores lógicos. Ahora vamos a ver lo que son las condicionales. Y cuando hablamos de las condicionales me refiero a 3 variables de condicionales. ¿No? Sí, Gabriela, adelante. Ay, nada más tantito, doctor. ¿Podría poner otra vez la última tabla? Es que... Con todo gusto. Disculpe. ¿Quieres con estos valores? Gracias, doctor. De nada. Yo sé que es muy poco tiempo para revisarla toda, pero fíjense que aquí, por ejemplo, está la variable de probabilidad.
esto no lo está metiendo la tabla, pero esto lo podemos ver nosotros. Si se dan cuenta, yo lo que hice fue marcar con azul estas casilleros. Porque fíjense, aquí tenemos la exclusión. ¿Fue Dani o fue Delicado? ¿No? Pero no es que él haya sido o no haya sido, es que alguno de los dos está mintiendo, porque no puede ocurrir que los dos tengan razón. Porque si Delicado dice que fue Dani y Dani dice que él no fue, entonces uno de los dos está mintiendo. Uno de los dos está mintiendo. Por eso en una exclusión solamente podría ser verdad estas condiciones, donde uno es falso y el otro es verdadero. Si los dos son verdaderos y los dos son falsos, es falso. Hasta aquí tenemos esta posibilidad. Ahora, si Duncan está diciendo la verdad, que él no fue, y aquí hay una contradicción en ninguno de los dos, en esta línea no puede ocurrir que haya una verdad. Porque si los dos están diciendo verdad y él también está diciendo verdad, bueno, por lo menos tal vez en él podría ser verdad, pero no puede ocurrir en la verdad en los dos primeros. Entonces, por eso estamos diciendo que sea falso. En la segunda, si Delicado está diciendo la verdad y Dani está diciendo la verdad, pero Duncan está mintiendo, dice, yo no fui, no es posible esto tampoco, esto sería falso, porque Delicado, si está diciendo la verdad, entonces fue Dan, y si Dan dice que él no fue, entonces es una contradicción, no podría ser. Por lo tanto, en esta segunda línea también va para afuera la posibilidad. Ahora bien, si Delicado está mintiendo, es falso, que diga que fue Dan, y es verdad que Dan dice que él no fue, y es verdad que Duncan dice que él no fue, entonces posiblemente podría ser verdadero esta línea. Aunque aquí, esta es posiblemente verdadero, posiblemente falso. Por eso lo coloqué con este otro color. Es posiblemente verdadero, pero es posiblemente falso. ¿Por qué sería falso acá? Porque vamos a pensar que no fue Duncan y tampoco fue Dani. Y este está mintiendo. Entonces podría ser que el culpable haya sido Delicado. En esta siguiente línea, si Duncan miente, quiere decir que Duncan fue el culpable. Y en esta línea, Dani también es inocente. Bueno, él es inocente. Y si Dan miente, efectivamente, no fue Dani, Delicado está diciendo una mentira y Duncan está mintiendo. Pero entonces es posiblemente verdadera porque pudo haber sido Delicado o pudo haber sido Duncan. Pero es precisamente donde vamos viendo que ya hay unos posibles culpables aquí, o Delicado o Duncan. Aquí, si los dos están mintiendo, eso es falso. Y si Duncan dice que no fue él, pues esto sí es falso, porque los dos no pueden ser verdaderos. Como verán, nuestro campo de posibilidades de solución está más en esta línea de acá. Todavía habría que ver algunas otras circunstancias, pero esto es como para que se vea con calma, ¿no? Entonces ahí les dejo una posibilidad. Pero vean ustedes cómo la tabla de verdad nos permite ir haciendo selección de qué es verdadero, qué es no, qué podría ser verdad si una es verdadera y la otra fuera falsa, ¿de acuerdo? Por lo menos teóricamente podría ocurrir así, ¿de acuerdo? Entonces la tabla de verdad es un auxiliar para este tipo de temas. ¿Lo viste muy complicado, Gabriela, o cómo lo viste? ¿Tú quién crees que haya sido el asesino?
Híjole, es que sabe que no escuché nada del video. No Ah, sé qué- ¿no se no. escucha el video? Bueno, yo no lo escuché, entonces me dediqué a ¿Los moverle. demás escucharon o no escucharon el video? Ay, ¿por qué no me dijeron? Sí lo escuché, pero con audífonos por parte se oía muy bajito. A ver, déjame volverlo a poner. Ay, qué raro. A ver, díganme si se volvió si se escucha o no. La condesa Drácula y los patos vampiros. ¿Se escucha o no se escucha? ¿No se escucha? Muy cortado. Muy cortado. A ver, déjenme ver si... A ver, voy a pasar el video directamente. La condesa Drácula y los patos vampiros. ¿Se oye mejor o no? La condesa volvió al castillo. Solo había estado fuera para tomarse un aperitivo. Bajó a las mazmorras, donde se encontraban los mayores horrores de la noche. ¿Dónde estaba su repulsivo y desagradable criado? ¿Dónde estaba el hermoso amigo? Dios mío, está atontado. ¿Es que no lo ve? El pato cometió el horrible asesinato. Porque esto no era un simple picotazo. Fue Dani. O delicado. ¿Quién le arrebató un gran trozo de su cuello? El joven Dani dice: yo no fui, señora. Pero delicado afirma: Sí, fue Dani. Duncan declara: Yo no lo hice. ¿Qué pasa? Yo no ensuciaría mi pico con este hombre. sus poderes extrasensoriales le dicen que dos patos están mintiendo. Solo uno dice la verdad. Duncan y Dani lo niegan. Y Delicado acusa a Dani. ¿Quién fue el terrible asesino? Bueno, espero que se haya escuchado mejor. Problemas de este tipo son los que ayudan a las tablas a resolver. Bueno, vamos ahora a ver las condicionales. Digo las condicionales porque generalmente en la escuela vemos dos condicionales, pero en esta ocasión les voy a hablar de una tercera condicional que también se maneja en el pensamiento lógico de los estoicos y que de hecho se utiliza esa fórmula en el campo del pensamiento jurídico. Vamos a ver primero la primera de las condicionales. De hecho, esta primera condicional, el mundo clásico nunca la conoció. Esta es una aportación que hizo Ludwig Wittgenstein a las tablas de verdad.
Esta es la aportación, y cuando hablamos de que él perfeccionó la tabla de verdad, creo esta tabla de verdad aquí, tal como la vemos ahora. Esta condicional se llama bicondicional. Bicondicional. Y se expresa con este símbolo. Parece un símbolo de Li Ching, que son 3 rayas iguales, paralelas. Esto significa, y se lee, si y solo si P, entonces Q. Si y solo si tenemos P, entonces tendremos Q. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Esto creo que es importante señalarlo. Solamente, cuando decimos sí, solamente sí, estamos hablando de un rigor científico muy grande. Muy grande. Porque queremos decir que sí, solamente si se da P, entonces puede dar Q. Por ejemplo, si decimos sí, solamente P, que es igual a 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno, entonces tendremos agua. Sí, solamente si tengo 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno, entonces tendremos Q, que es agua. Q es agua y P es la fórmula. En esta primera línea, sí es verdad que tengo P, es decir, que tengo 2 moléculas de hidrógeno y de oxígeno, y es verdad que estoy obteniendo agua. ¿La bicondicional será verdadera o será falsa? A ver. Verdadera. Verdadera. Exactamente. Sí, solamente sí. En esta segunda tengo 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, y en esta no tengo agua. O sea, sí es verdad que tengo 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, pero es falso que tenga agua. ¿La bicondicional será? Falsa. ¿Cómo? Falsa. Falsa, efectivamente. Aquí tenemos agua, pero no es verdad que tengamos 2 de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces la propuesta es Falsa. falsa, efectivamente. Y en esta última, no tengo 2 moléculas de hidrógeno y oxígeno, pero tampoco tengo agua. No tengo una y por lo tanto no tengo la otra. ¿Verdadera? Verdadera. Claro, porque si no se da una, no se da la otra. Si solamente si tengo una, si tengo la otra. Si no tengo una, no tengo la otra. ¿Se ve? ¿Dudas? ¿Comentarios? Esto es bien importante. Fíjense que en el campo del derecho, una bicondicional es muy rígida. No admite excepciones. Entonces, decir que sí, solamente si se da una condición, se da la otra, y no hay excepciones, no hay atenuantes, no hay excepciones, el derecho sería muy rígido. Y si ustedes se dan cuenta, nuestro derecho tiene reglas, pero tiene también excepciones y atenuantes. Entonces, utilizar una bicondicional no es una solución muy elegante en el campo del derecho. Diríamos que así de bote pronto es muy fácil si decimos la regla general, pero la verdad es que la bicondicionalidad es si una regla tiene excepciones, o los tribunales o las salas deciden que haya una excepción, entonces ya no se puede aplicar una bicondicionalidad con tanto rigor. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? La bicondicionalidad es probablemente la tabla más rígida y más fácil de utilizar en los planteamientos. Y es muy fácil decir sí, solamente sí, pero en realidad ese sí, solamente sí funciona en ciencias exactas. Sí, solamente sí voy a tener un ángulo recto si tengo 90 grados. Sí, solamente sí habrá número pi si empieza con 3.14. ¿No? De otra forma, no se puede dar. No hay atenuantes, no hay excepciones. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora vamos a ver la siguiente condicional.
Aquí vamos a ver dos tipos de condicionales. La primera condicional se llama de necesitas. De necesitas. Déjenme hacer una distinción. A ver. Déjenme mostrarles otra lámina que tengo por aquí. Creo que va a ser muy ilustrativa. Vamos a ver la diferencia entre lo que es necesitas y necesitudo. Necesitas y necesitudo. Déjenme encontrar esta. La diferencia entre necesitas y necesitudo. Creo que no está aquí. Bueno. Necesitas y necesitudo. Así que la tenía acá. Bueno, miren. Los latinos distinguían dos tipos de... Déjenme anotarlo aquí. ¿Sí se ve la pantalla? Vamos a distinguir la palabra necesitas. Esta sería la primera expresión. Necesitas y necesito. Necesitas se podría traducir a nuestro español como necesario, no, necesidad, y necesitudo como necesario. Déjenme bajar un poquito la letra, vamos a poner la 48, ahí está. Pero ¿qué necesidad? ¿Para qué? Antes de explicar estas dos condicionales, una es la bicondicionalidad, que ya la vimos, y aquí hay que distinguir necesitas de necesitudo. Necesitudo. Esta distinción existe en latín. Debería existir en español, pero en español no es tan precisa. ¿Alguien podría decirme cuál es la diferencia entre necesidad y necesario? ¿O no hay diferencia? A ver, Elizabeth. Buenas tardes, maestro. Creo que lo comentamos en una clase en donde hacía la referencia de que necesidad es como algo que no podemos prescindir de ello. Por ejemplo, yo tengo tal vez la necesidad de tomar agua porque tengo sed. Es como una ley, por eso decía que es como una ley natural, porque la tengo que satisfacer porque es algo muy instintivo y natural. Y puedo decir, bueno, yo necesito, no sé, ¿qué puede ser? Una laptop para poder trabajar. Digamos, es como una opción o es como más humano, porque realmente, generalmente como humanos tenemos una jerarquía de valores
de bienes que nos satisfacen ciertas necesidades que a veces no son tan connaturales, sino son más de otro tipo, ¿no? Incluso de reconocimiento social, ¿no? Yo necesito un curso de electoral, ¿no? Pero no es lo mismo que decir yo necesito agua porque en este momento tengo sed. Yo siento que ahí está la distinción. Muy bien, qué bueno que pusieron atención, porque además ahora vamos a verlo en vivo y a todo color. Aquí está la condicional de necesitas y el ejemplo que yo les puse aquella vez, ahorita lo vamos a ver con mucha calma. En la necesitas tengo el antecedente y tengo el consecuente. La necesitas. Y fíjense ustedes que aquí está, en esta tabla de verdad se va a ver mucho más claro la diferencia que comentamos la sesión, no sé si fue la anterior o la antepasada, creo que fue la antepasada. El ejemplo que les voy a poner es, llueve, entonces está mojado el piso o entonces se está mojando el piso. ¿De acuerdo? Aquí no hay bicondicionalidad, no hay rigor. Entonces, si decimos que se da algo, entonces hay una consecuencia. Por ejemplo, en este caso la necesitas, como es una necesidad que tiene que ver con las cosas de la naturaleza y del mundo, vamos a decir, si llueve, pues se moja el piso. La consecuencia es que se moja el piso. Es verdad que está mojado el piso y es verdad que está lloviendo. O sea, veo que está lloviendo y veo que se está mojando el piso, pues la condicional es verdadera, ¿no? El piso está mojando porque está lloviendo. O el piso está mojado porque veo que está lloviendo. Y no hay paraguas ni nada por el estilo. Es un efecto natural, ¿no? En este segundo caso, si yo veo que llueve y no se está mojando el piso, y no es que haya paraguas, ni haya nada, o sea, tengo que ver el fenómeno tal cual en una manera directa. Si no se está mojando el piso y está lloviendo, pues está muy raro, ¿no? Esto sería falso en esa condicional, ¿de acuerdo? Pero puede ocurrir que no esté lloviendo y el piso ya esté mojado. Ustedes pueden salir si ustedes salen de su casa y ven que está lloviendo y el piso no se moja, pues eso sería falso. Pero si salen de su casa y no está lloviendo y el piso está mojado, pues no les parece extraño. Pueden haber pasado muchas cosas y es posiblemente verdadero que esto ocurra. Ahora, si no está lloviendo y no está mojado el piso, pues también es verdadero. Solamente en la condicional de necesita, solamente es falso si se da el antecedente, pero no se da el consecuente. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Si se da el antecedente, pero no se da el consecuente, es falso. Es decir, llueve y no se moja el piso, esto es falso. ¿Preguntas? Esto lo vimos la semana pasada, pero no lo vimos en una tabla. Aquí ya estoy mostrando la tabla. Es falso que llueva y no se moje el piso. En todos los demás casos es verdadero. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver una condicional que se llama condicional de necesitud o necesitud. Aquí lo único que estoy haciendo es cambiar los valores del lugar para que se conserven tal cual como están los valores. Pero el antecedente ahora va de este lado y el consecuente va de este. Este es el ejemplo que les ponía yo la vez pasada. Bueno, vamos a ver este. Por ejemplo, A es que si algo es legal, entonces es válido. Resulta que algo es legal, el antecedente es verdadero, entonces es válido. Verdadero. Si hay algo que no es legal, pero es válido, pues esto sería falso, ¿cierto? En esta siguiente instancia, en este siguiente punto, es verdad que algo es legal, pero no es válido. ¿Esto sería verdadero o falso? ¿Puede haber algo legal? Verdadero. Claro, ahí está. Y ahora, esto no es legal y no es válido. Si algo no es legal, tampoco es válido. Verdadero. Verdadero. Ahí está. Entonces, fíjense qué es importante aquí. En la necesitudo,
Es falso si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Pero es verdadero cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En el caso de la necesitas, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es falso. Y si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, es verdadero. Para que no se me confundan, aquí tenemos todas las variables. Si es verdadero el antecedente y es falso el consecuente, es falso. Aquí solamente va a ser falso si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. O sea, está como al revés. Y aquí, cuando el antecedente es falso, pero el consecuente es verdadero, que sería como este. Si el antecedente es falso, igual que este, y el consecuente es verdadero, aquí es falso, pero acá es verdadero. Y aquí el antecedente es verdadero, pero el consecuente es falso, es falso. Pero en este caso, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es verdadero. O sea, están cruzados este caso y este caso. Por lo demás, los dos son verdaderos y los dos son falsos. Es verdad en cualquiera de los dos casos. Y en la bicondicionalidad, solamente es falso si uno es verdadero y el otro es falso, o uno es falso y el otro es verdadero, pero si los dos son verdaderos y los dos son falsos, es verdadero. ¿No? En este caso, la bicondicionalidad se parece más a lo que es la necesitas. ¿Se fijan? Es verdadero si este es falso y es falso. Si este es verdadero y este es falso, este es falso. ¿Se ve? Y aquí sería al revés. Este también coincide con este de acá. Si es falso el antecedente y es verdadero el consecuente, esto sería falso, que es lo que está ocurriendo acá. Vamos a ver. También sería este caso igual que este. Vean ustedes dónde están unos y otros y díganme si hay alguna duda. O voy muy rápido. ¿Voy muy rápido? Si quieren, tomen una imagen de esto. Esto vale la pena estudiarlo con calma. Déjenme decirles una cosa muy importante. En el 90% de los casos del derecho, el esquema esencial es necesitud. Puede haber casos de particulares que el derecho no funcione como necesitud, sino que funcione como necesitas. Les voy a decir en qué casos. Principalmente de derecho administrativo. Me ha tocado ver ejemplos. Cuando he buscado ejemplos de necesitas para el derecho, solamente he encontrado casos en derecho administrativo. Y es por decisiones de autoridad, pero no hay una lógica en ese tipo de afirmaciones. En el caso de la necesitud, todo el derecho civil, mercantil, penal, laboral, la mayor parte del derecho administrativo funciona con el esquema de necesitud. Pero eso no quiere decir que sea exclusivo. Y hay casos de derecho
que sean bicondicionales, sí, tal vez en materia fiscal, ¿no? Tal vez alguno en materia administrativa, donde no haya excepciones ni atenuantes. Pero tendría que ser un derecho muy rígido. A mí solamente me ha tocado ver normas jurídicas bicondicionales, por ejemplo, en Colombia, durante la época de los grupos armados, cuando estaba Sendero Luminoso y que el gobierno tomó una política muy rígida. Por ejemplo, las políticas jurídicas de Bukele son bicondicionales, son tolerancia cero. Cuando Giuliani fue alcalde de Nueva York, también era tolerancia cero y se estaba moviendo en ese campo exclusivamente. La tabla de verdad nos dice las formas en que se pueden inferir unas relaciones y otras. Usted me puede decir, oiga, ¿pero puedo pensar de alguna otra manera? Pues yo les diría, sí, pero si su pensamiento no se ajusta a la bicondicionalidad, a la condicional necesitas o la condicional necesitudo, de entrada le diría que el pensamiento que está teniendo no es coherente. El razonamiento, por inferencia, funciona como con estas dos condicionales o como con una bicondicional. Si ustedes se dan cuenta, en realidad estas son como plantillas. Son plantillas que quedan muy claras, ya sea en un caso, en el otro o en el tercero de la bicondicionalidad. Aquí sí les diría, el derecho y el razonamiento lógico no escapa de esta diversidad de condiciones. No escapa de estas condiciones. No hay otra forma. Adelante, Jorge, le escuchamos. Hola, maestro, una pregunta. ¿En qué ramas del derecho se pueden usar estas tablas de la verdad? Porque, bueno, el estándar probatorio en cada una de las ramas es diferente. Por ejemplo, el civil, el estándar probatorio es mínimo, en el penal es máximo, en el electoral también es máximo, y pues esa es mi duda. Mira, funciona en cualquier área. Lo que pasa es que, dependiendo la materia, puede ser que haya más, como te decía, en materia penal, la necesitud funciona muy bien, ¿no? De hecho, no sé si ustedes se dieron cuenta de una cosa. Déjenme mostrárselas. La tabla de inferencias que vimos hace 3 sesiones se parece a la necesitud. Fíjense bien. ¿Recuerdan el ejemplo que le ponía? Si yo le sirvo un vaso de agua a Diana, y Diana se puede tomar el vaso de agua que yo le serví. Diana se puede tomar el vaso de agua que yo le serví porque le serví un vaso de agua. Eso es verdadero. En este caso, Diana se toma un vaso de agua que yo le serví, aunque es falso que yo no le haya servido ningún vaso de agua. Entonces, esto es una contradicción. Esta es una dicción, esta es la contradicción, es falso, que si yo no le serví un vaso de agua a Diana, Diana se puede tomar el vaso de agua que yo le serví. Pero aquí viene la contrariedad. Ya le serví un vaso de agua a Diana y Diana no se toma el vaso de agua. Y si ustedes se acuerdan, esto es posiblemente verdadero. Esta es la contrariedad. Y el contrario sensu es la negación del antecedente y la negación del consecuente. Yo no le serví ningún vaso de agua a Diana y Diana no se toma ningún vaso de agua que yo le serví. Por lo tanto, es verdadero. La necesitudo es las variables de inferencia que vimos hace 3 sesiones, pero con una tabla cartesiana. Así funciona la necesitud. Nada más que aquí están viendo ustedes la expresión en tabla de verdad. Y esto funciona muy bien en materia penal. Por ejemplo, si alguien roba, entonces debe ser sancionado con prisión. Eso es verdadero. Si no robas y te sancionan, pues es falso. Pero, como dice Kelsen, puede ser que hayas robado, que el tribunal vea tus condiciones de robo y diga, bueno, sí robó, pero por sus condiciones no va a ser sancionado.
Y esto es posiblemente verdadero. Este cuadro de necesitudo, esta tabla de verdad que ustedes están viendo aquí, que es de necesitudo, coincide con la tabla de inferencias que vimos hace unas sesiones. Y esto funciona en materia penal, funciona en materia civil, funciona en varias materias. La necesitas funciona en materia administrativa. Tú puedes ver cualquier norma y la excepción que funcione solamente ajustando el tipo de ver qué cuadro te permite hacer eso. No sé, pon cualquier ejercicio, o sea, escoge cualquier normativa y ve si hay una excepción o no y vemos qué tipo de lógica tiene esa premisa o ese artículo. Puede funcionar muy bien. Pero todas estas tablas funcionan para todas las materias. A veces una, a veces la otra. O a veces la bicondicionalidad. Pero si no te funciona ninguna de las tres, quiere decir que tu razonamiento no es correcto en algún lugar. No estás sacando una inferencia correcta. Porque basta con que una de las variables no sea correcta para que el resto de la proporción no salga correcta. No sé si me expliqué, Jorge. ¿Quedó claro? Sí, sí, quedó claro. ¿Tienes algún artículo por ahí que quieras que examinemos? No, maestro, no, a la mano ahorita no. Bueno, porque sería interesante que escogieras un artículo y hacemos el traslado a la tabla. Solamente hay un par de casos que yo he encontrado, que me puse a investigar, y hay dos casos en es lógica. Es un devarim y no es un mishpat. O sea, no es una condicional. Elizabeth, te escuchamos. Maestro, es que de hecho tenemos que hacer un trabajo final y es elegir una sentencia y encuadrar el problema medular de la sentencia en un caso lógico, en una teoría lógica, algo así. La verdad que le estoy pensando, encuentro. Y lo primero que pude googlear es que me salió una sentencia que aún no he leído, pero es la subred 96-2022. Bueno, es en relación a la propaganda gubernamental y esta cuestión de la propaganda gubernamental que se dio en tiempos de la consulta popular. Y bueno, yo primero estoy pensando en ver la cuestión principal esta, ¿no? La legislación, y de ahí ya entrar al estudio de este subrep. Podríamos ejemplificar esta. Mire, le voy a hacer una sugerencia. Le voy a hacer una sugerencia. Le voy a hacer una sugerencia. A ver, es que no me está escuchando. Es que además creo que el señor está perdiendo. Propaganda. A ver, déjeme hacerle una propuesta para que no sea tan complicado su caso y el de todos. Yo no sé si ustedes han visto las monografías, las infografías que tiene el magistrado Felipe de la Mata. Mire, con una infografía, usted puede hacer este trabajo, ¿no? Porque además ahí está la sentencia, ahí va a ver usted el medio del asunto. Fíjese, le voy a poner un caso que ahorita se me está ocurriendo. No he hecho yo la tabla, pero vamos a hacerla. Le voy a poner un ejercicio como podría usted hacer la tarea. ¿De acuerdo? Es una posibilidad, pero fíjese. Por ejemplo, no recuerdo, pero está no recuerdo el asunto, pero la monografía fue muy, muy simbólica. Estoy hablando de casi hace un año de que salió esta monografía. Perdón, esta monografía no, esta infografía. Alguien levantó la mano por allí, pero ya no vi quién fue. Bueno, fíjese, la infografía decía lo siguiente.
había acciones afirmativas para que la mitad de los candidatos, ¿no? O de los consejeros, me parece, fueran mitad hombre y mitad mujeres, ¿no? O que se seleccionaran. La cosa es que debía haber el mismo número de hombres que mujeres. Y entonces una persona percibida, autopercibida como no binaria, o sea, que se hacía similar, asumir como un hombre, no mujer, impugna esa acción afirmativa, porque dice que es discriminatoria, porque solamente toman al hombre o a la mujer, mitad hombre, mitad mujer, pero no están incluyendo no binarios. Entonces dice que es discriminatoria la medida. ¿Sí se entiende el problema? Entonces, la sala superior, y esto está en las infografías de Felipe de la Mata, dice qué fue lo que resolvió y por qué lo resolvió. Pero fíjense, vamos a hacer el análisis de esta manera. Digo que yo nunca lo he hecho, pero vamos a hacerlo. Aquí. Mire, voy a ponerlo así, un poquito más grande. Fíjese usted, la pregunta ¿es discriminatorio que sea solamente, la acción afirmativa es discriminatoria si trata de ayudar a lograr una igualdad entre hombre y mujer? ¿O cuál sería la pregunta que tendríamos que hacer? Esa es como la primera gran pregunta. ¿Qué debemos resolver? Si es discriminatorio o no es discriminatorio, ¿no? Entonces, yo le diría, vamos a plantearlo de esta manera. Hay varias formas de plantearlo, pero mire, se lo voy a plantear de esta forma. Vamos a pensar que si hay acción afirmativa, en favor de la mujer, entonces no es discriminatorio. Discriminatorio. Por ejemplo, ¿no? Ahorita lo planteé así, Habría que preguntarnos si así es como hay que plantearlo. Pero mire, vamos a pensarlo en un cuadro de necesitas. Hay acción afirmativa y no es discriminatorio, entonces sería verdadero, que es lo que estamos pensando. ¿Sí lo ve? En esta segunda línea. Hay acción afirmativa y es discriminatorio. Porque aquí es falso y la afirmación, el enunciado es entonces no es discriminatorio. Si es falso que no es discriminatorio, entonces es que es discriminatorio. Entonces, si hay acción afirmativa, es falso que sea discriminatorio. Si ve la afirmación, si hay acción afirmativa, pero no es discriminatorio, entonces esto es falso. Vamos bien. Si no hay acción afirmativa, si es falso que haya acción afirmativa y no es discriminatoria, entonces es verdadero. O sea, no hay una acción afirmativa y es discriminatoria. Claro, podría ser discriminatoria porque no hay una acción afirmativa que lo esté considerando, ¿no? Y es falso y es verdadero que si no hay una, no está la otra. Entonces, en la necesitas, ahí nos da una posibilidad de que este planteamiento sea verdadero. Vamos a verlo desde el punto de vista de necesitud. Aquí es igual, es verdad que es una acción afirmativa, entonces no es discriminatoria y es verdad. Pero fíjese cuál es el planteamiento aquí. Estamos diciendo que es falso
que no haya acción afirmativa y no sea discriminatorio. No hay acción afirmativa y no es discriminatorio, pues esto es falso, ¿no? O puede ser. O sea, estamos diciendo que no hay acción afirmativa, pero y eso no es discriminatorio. Decimos que eso no puede ocurrir. Pero estaremos diciendo que es posible, es verdadero, que sí hay acción afirmativa y que sea discriminatoria. En ese sentido, estamos diciendo que sería verdadero esto. Que la acción sea afirmativa y que sea discriminatoria. Esta sería la lógica de la persona no binaria. Ahora, si es cierto esto, y es cierto esto de acá arriba, entonces por fuerza tiene que ser falso que aún sin haber acciones afirmativas, no haya discriminación. Pero ya no guarda lógica, ¿no? Si precisamente se hacen acciones afirmativas para que no haya discriminación. Ahora, aquí estaríamos diciendo que es falso, que no hay acción afirmativa, y no es discriminatorio. Esto sería falso. O sea, es falso que no habiendo acción afirmativa, no sea discriminatorio. Aquí hay una especie de contradicción, si se da cuenta, y es como está narrado desde este punto de vista. Ahora, no sé si se entiende esto, o estoy muy complicado. ¿Lo vio Elizabeth? Tenemos que ajustar la relación para ver si es verdadero o es falso. Diga usted, Elizabeth. Entonces, esto significa que lo que solicita esta persona, que solicitó, porque fue un caso, creo que no sé si fue en Oaxaca, si recuerdo, es lógico, porque sí existe esta posibilidad entonces. ¿De que sea discriminatorio? Cabe la posibilidad, fíjese, vamos a ver. Pero ve usted los planteamientos. Esta persona dice que hay acción afirmativa y esa acción afirmativa es discriminatoria. Es lo que esta persona está diciendo. Hay acción afirmativa y es discriminatoria. Vamos a pensar, ¿es verdad que es acción afirmativa y es discriminatoria? ¿Eso es verdad? Parecería que solamente para ella, ¿no? Para esa persona no binaria. Pero entonces, si la acción es afirmativa y es discriminatoria, vamos a pensar que efectivamente así sea. Que en los dos casos es afirmativa y es discriminatoria para ella, es verdad. Aquí también es afirmativa y es discriminatoria y es verdad. Ahora, si es cierto lo que esta persona dice, vamos a verlo primero en este ángulo. Hay acción afirmativa, o sea, si sería falso, de acuerdo a este planteamiento, es falso que haya acción afirmativa y no sea discriminatoria. O sea, siempre que se dé esa acción afirmativa, es discriminatoria. No puede caber la posibilidad de que no sea discriminatoria. Para esa persona eso sería falso. ¿Me va siguiendo? Sería verdad que no hay acción afirmativa y sí sea discriminatoria.
Pero ¿cómo va a ser discriminatorio si no hay acción afirmativa? Si no hay acción afirmativa, entonces es discriminatorio. Para esta persona es discriminatorio si está esa acción afirmativa. Y también es discriminatorio si no existe esa acción afirmativa. En cualquiera de los dos casos sería discriminatorio. ¿Sí lo ven? Y es falso que haya acción afirmativa y no sea discriminatoria. Por lo menos como necesitas. Déjeme, antes de ir al punto, vamos a esto otro. Desde un punto de vista de necesitudo, si no hay acción afirmativa, sería falso que fuera discriminatoria. ¿Cómo podría ser discriminatoria si no es? Pero podría ser verdad que hubiera acción afirmativa y no fuera discriminatoria. O sea, la acción afirmativa puede ser discriminatoria, pero también la acción afirmativa puede no ser discriminatoria. Es decir, desde un punto de vista de necesitudo, no habría contradicción. No habría contradicción. Pero habría que ver en qué casos es discriminatorio y en qué casos no es discriminatorio. A ver, alguien aquí anotó en el chat. La antepasada, ¿qué pasó con la antepasada? Necesidad es algo que se requiere, pero no es... no sé a qué se refiere. A ver, comentarios. La clase antepasada estaba diciendo cuando habíamos visto el tema. Eso fue hace rato. Ya. Ok, ahora, no sé si queda claro el esquema. Fíjense, vamos a volverlo a ver. Haciendo referencia a lo que estaba preguntando Carla. A ver, mire, Carla, vamos a verlo en este caso de acá. ¿Qué pasó, Carla? Es que hizo dos planteamientos, ¿no? Sí. Y veo que en los dos planteamientos, en el primer planteamiento, lo que marca o lo que solicita la persona es una excepción a la regla general, ¿no? Así es. Digo, en el primer planteamiento. En el segundo, pues no es una excepción. Entonces, se visualiza de dos formas, se puede visualizar de dos formas en los dos planteamientos, pero de todas maneras hay lógica, ¿no? A ver, eso es precisamente lo que hay que ver, si es ilógico o no. Mire, vamos a pensarlo así. Voy al primer planteamiento. Esta persona lo que dice es, si es acción afirmativa, déjenme producir la letra. Ahí está. Si es acción afirmativa, entonces es discriminatoria. ¿Se ve? O sea, si hay acción afirmativa, entonces es discriminatorio. Vamos a verlo como necesitas primero. Si es verdad que hay acción afirmativa y es discriminatoria, esta persona dice que eso es verdad, ¿no? Aunque el sentido de la ley sería que no lo fuera, ¿no? Ahora bien, vamos a partir de esto. Si esta persona dice que es verdad, que es discriminatorio, porque esa acción afirmativa, entonces podemos pensar que es falso que la acción sea afirmativa y no sea discriminatoria.
Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ella dice, esta persona dice que es afirmativa y es discriminatoria. Y por lo tanto sería falso que fuera acción afirmativa y no fuera discriminatoria. O sea que en todos los casos es discriminatoria. Ahora bien, si eso es cierto, también tendría que aceptar que fuera verdadero que no hubiera medida afirmativa o una acción afirmativa y que fuera discriminatorio. O sea, si hay acción afirmativa, es discriminatoria. Y si no hay acción afirmativa, también es discriminación. ¿Tiene lógica? Eso no tiene lógica. Entonces, así como está planteado, no puede ser un cuadro de necesitas. Vamos a verlo como un cuadro de necesitud. Déjeme poner esto en otra parte. Espérenme, antes de que dé la voz, déjenme plantear esta otra posibilidad. Déjenme poner estos ejemplos acá arriba. Y vamos a poner esta acá abajo. Aquí está. En ese sentido, lo que esa persona diría, es una acción afirmativa, entonces discriminatoria. Eso sería verdadero. Sería falso que no hubiera acción afirmativa y fuera discriminatorio. Eso sería falso. O sea, ¿cómo podría ser discriminatorio si no hay acción afirmativa? Ahora, si seguimos esta línea lógica, puede ser que sea verdadero, que sea una acción afirmativa y no sea discriminatoria. Vea esta última. Si estamos diciendo que esto es cierto, si es verdad lo que dice, ok, voy a partir de que sí es una acción afirmativa y es discriminatoria. Y es falso que fuera discriminatoria si no hubiera acción afirmativa. Hasta ahí vamos bien. Pero entonces tendrías que aceptar que es posible que sea una acción afirmativa, sea válido que sea una acción afirmativa y no sea discriminatoria. Puede ser que sea la medida afirmativa y no sea discriminatoria. O sea, si yo te doy la razón, sí es discriminatoria, que vamos a decir que sí es cierto. Pero puede haber algún caso en que no sea discriminatoria. Te voy a traducir esto en el otro modelo que vimos hace algunas sesiones. Nada más déjame abrir el esquema. Tal vez así va a ser más ilustrativo. Vamos a ver el cuadro de necesitud. Espera, estoy abriendo, ¿eh? Este es el cuadro de necesitud. Nada más déjame cambiar las afirmaciones. Esta sería la tabla de verdad de necesitud. Y aquí lo van a ver ustedes con más claridad. Si es, a ver, si hay acción afirmativa, entonces es discriminatoria. Vamos a darle la razón a esa persona. Vamos a pensar que sea cierto. ¿En qué caso esto sería falso? Vamos a negar el antecedente y afirmamos el consecuente. Si no hay
acción afirmativa, entonces es discriminatorio. O sea, no hay acción afirmativa y es discriminatoria. ¿Cómo puede ser discriminatoria si no hay una acción afirmativa? Eso sería un absurdo, ¿cierto? Ahora, vamos a ver el contrario sensu. Vamos a negar las dos proposiciones. Si no hay acción afirmativa, entonces no es discriminatorio. Lo que estamos diciendo es que si esa acción afirmativa existe, es que es discriminatoria, ¿no? Pero si no existe, no es discriminatoria. Ahora, si esto es cierto, si es cierto todo lo que hemos dicho, le estamos dando la razón a esta persona no binaria, esa persona no binaria tendría que aceptar que por lógica puede ocurrir que sí hay acción afirmativa y entonces no es discriminatoria. Esta es la tabla de necesitud. Las dos son verdaderas o las dos son falsas. Aquí la primera es falsa y la segunda es verdadera. Y aquí la primera es falsa, la primera es verdadera, pero la segunda es falsa. Puede ser que sí sea discriminatoria, como dice, porque estamos solamente agregando hombre y mujer. Y fíjense qué es lo que resuelve el magistrado de la Mata y la sala superior. Dice, sí es discriminatorio porque no lo estoy tomando usted como binario, pero esta acción afirmativa puede ser que no sea discriminatoria porque precisamente está, la justificación, la que está diciendo de la Mata, es que está equilibrando una desigualdad, es una acción afirmativa para el género femenino, para el sexo femenino, en tanto que hasta tantos lugares tienen los hombres, tantos lugares deben tener las mujeres. Entonces, en ese sentido, no es discriminatoria, porque por lo menos a alguien sí le está dando una condición de igualdad. Es discriminatoria para usted, ¿no? En cuanto que no existe una igualdad de un género no binario. Pero sí es posible que sea afirmativa y que no sea discriminatoria porque se le está haciendo justicia, por lo menos a un sector. Si se fija la tabla, lo que nos ayudó a hacer fue a ver y formalizar la lógica con la que resuelve la sala superior. Pero podría utilizar otra sentencia, otra resolución y ver que la respuesta tal vez no es con necesitudo, pero sí con necesitas. Yo le diría, los planteamientos jurídicos todos se pueden resolver con necesitudo, salvo algunos muy rígidos administrativos que son de necesitas. Pero yo le diría, trate de hacer las condicionales al modo de necesitudo o la tabla de verdad y necesitud. Si se da cuenta, el cuadro de diferencia que vimos hace 2 sesiones es igual a esta tabla de verdad. Lo que pasa es que la expresión es distinta. No sé si que pato haber alguna duda allí, Elizabeth. ¿Se le hace muy complicado? Adelante. Me pongo a pensar que se puede complicar esto cuando agregamos, por ejemplo, las ciertas palabras. Algunas acciones afirmativas pueden ser discriminatorias. Es decir, no está diciendo que todas, algunas. Bueno, es que esto es muy importante. Cuando esté usted hablando en lógica, está hablando de estas o estas, no de algunas. Porque si dice que algunas sí, entonces algunas no. En lógica usted no puede tener esas divagaciones. Tiene que ser muy puntual. O esto o esto. ¿Sí explicó, Elizabeth? Por el principio de contradicción de es o no es. Por el principio de identidad y de no contradicción, De efectivamente. ¿Es de esto lógica. o no es esto? Si tú dices algunas, estás lanzando la pelota a un campo
desconocido donde no sabemos a dónde vaya a caer. ¿De acuerdo? Abraham, levantó usted la mano, le escuchamos. Gracias, doctor. Yo siento que ahí el problema es que me está cambiando el objeto de lo que está pidiendo la parte, porque ella está pidiendo una acción afirmativa y me está en su favor, y me están diciendo que la otra acción es correcta. Obvio, esa parte no se discute, pero creo que el punto va sobre la acción afirmativa que está solicitando en género no binario. No, como está la propuesta, es que está la resolución normativa que dice que hay que darle el mismo número de lugares a mujeres que a hombres. Y esta persona no binaria lo que dice, esa resolución es discriminatoria. Esa propuesta normativa es discriminatoria. Entonces, esta persona no quiere, fíjese lo que está diciendo, ella no está pidiendo una acción afirmativa a su favor. Lo que está denunciando es que esa propuesta es discriminatoria para ella. ¿Sí ve? O sea, no es lo mismo, ¿eh? No está pidiendo una acción afirmativa para ella. Está diciendo que es discriminatoria para ella. ¿Ve la diferencia? No es lo mismo que lo mismo. Y no es lo mismo que lo mismo. Son dos cosas distintas. ¿Se ve claro esto, Abraham? Ve usted las infografías, échale un vistazo a las infografías de la mata, no son muchas. Son de 1 o 2 por semana. Revise usted y va a ver varias resoluciones de ese tipo. Hay unas muy interesantes. Pero para el ejercicio que ustedes tienen que hacer, aunque se vayan a eso, porque ya les da el punto esencial de lo que tienen que formalizar como una condicional. ¿De acuerdo? Sí, no está haciendo lo contrario. Revise usted. Esa persona no binaria lo que está diciendo es que esa propuesta, esa acción afirmativa es discriminatoria. Y sí lo es para con ella, pero no para el sexo femenino. Bueno, ya más o menos tienen una idea de cómo va la tarea, ¿no? Espero que se entretengan, que se diviertan. Tómenlo como un acto de diversión. Es un ejercicio. Hagan el intento, ¿no? Lo importante es que hagan el intento. Que vean cómo se puede echar mano. Háganlo como una condicional. Y yo les sugeriría como una condicional de necesitudo, que es lo que vimos hace 2 o 3 sesiones, que son esas inferencias lógicas por condicionales, que coincide con la tabla de verdad de necesitudo y no de necesitas. Bueno, me quedan escasos, ya no me quedan escasos nada. Bueno, estamos sobre los 10 minutos finales. Comentarios, alguna crítica quieren hacer, alguna queja que tengan, ¿no? Gabriela, ¿no se quiere quejar de algo? Quéjese, ¿no? Que estuvo muy complicado el final. No, Maestro, al contrario, sáquenos. doctor, muy agradecida. Bueno, pues les agradezco. Elizabeth, ¿quiere usted comentar algo antes de que nos vayamos? Bueno, que si nos podría proporcionar las diapositivas. ¿Estas? ¿Quiere usted las diapositivas? Por favor. Bueno, déjenme Sí, ponerme de acuerdo con la y coordinación. agradecerle, porque realmente... Sí, no, se las mando. Mire, se las mando. Déjeme ver con la coordinación en un ratito más y a ver si las subimos, ¿no? Déjeme ver cómo le hacemos para que se las mandemos. Bueno, ahorita lo veo. Ahorita estoy aquí en las instalaciones de la eje y ahorita hablo con la coordinación. A ver qué se me ocurre para que se las pueda mandar. ¿Va? Bueno, tómenlo con calma, no se esperen, es un ejercicio. Nayeli dice, por cierto, su libro está muy interesante. Muchas gracias, Nayeli. Qué bueno que te gustó. Espero que lo disfrutes como yo lo disfruté escribiendo. Pasé un buen rato escribiéndolo, con mucha minuciosidad. Bueno, estás hablando a ti, Elizabeth. Estás hablando, mira, está lógica jurídica en la argumentación. Ahí vienen las tablas y viene la explicación más a fondo. ¿Dónde lo encontraste, Nayeli? ¿En el sótano, en Gandhi? ¿Lo pediste en línea? ¿Qué fue? Pedí el libro en línea y tuve que hacer una impresión para poder rayarlo y desmenuzarlo. Está muy Porque bien. no me gusta rayar el libro. ¿Lo imprimiste entonces?
Sí, Ay, mira qué bien, te quedó muy bien la portada. Bueno, ahí gracias. está. Muy bien. Les repito, hay un texto, sí les comenté, el de lenguaje jurídico en la argumentación. El lenguaje jurídico en la ¿qué? No, el lenguaje jurídico y sus expresiones lógicas, que está editado por el Consejo de la Judicatura, el Instituto de la Judicatura Federal. Ahí está esa publicación donde también vienen las tablas. Y déjeme ahorita hablar con el ingeniero a ver qué hacemos para mandar las tablas y mandarles el material. ¿De acuerdo? Que tengan bonita semana, disfrútenla. Un placer tenerlos en estas sesiones. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Bonita tarde a todos. Gracias, doctor.